Los saludo al doctor Mario Midón. Hola Mario, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, 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 bien. Em, 2 por 1 fue el fallo de la Corte y trajo una controversia que me parece que todavía no llegó a su techo. Creo que esto recién está comenzando. En las últimas horas el jefe de gabinete salió a decir que salió a criticar el fallo de la Corte, diciendo que en realidad parece un fallo de la impunidad. Yo entiendo que uno puede criticar muchas veces y me parece que está bien que critique los fallos de los jueces, pero quizás hay una parte que por ahí muchas veces uno no termina de entender que tiene que ver con las leyes que se aprueban antes y que los jueces aplican. Y por eso te llamaba para preguntarte un poco, ¿qué es este fallo del 2 por 1? ¿Qué significa y por qué tanta controversia, por lo menos desde tu visión, Mario? Mirá, eh, tus interrogantes seguramente forman parte del espectro de preguntas que el grueso de la sociedad ante este tipo de situaciones se formula. La ley del 2 por 1 fue una creación del menemismo, y consistía básicamente en lo siguiente. Consistía en que una persona que se hallaba privada de libertad con el dictado de prisión preventiva, cuando esa prisión preventiva, o sea, para que el común de la gente lo entienda, la prisión preventiva es una medida que se aplica a una persona a quien se priva de la libertad hasta que se dicta la sentencia. Pero en muchos casos, por defectos del funcionamiento judicial, en muchos casos la sentencia no se llega a dictar antes de los 2 años. Con mucha frecuencia la sentencia definitiva con holguras se dicta más allá. Entonces esta ley establecía que cuando pasaban 2 años y no se le dictaba sentencia definitiva a una persona, el tiempo de la prisión preventiva después de los 2 años se computaba por cada día de prisión 2 días, es decir, es una ficción del derecho. Entonces supongamos, por vía de hipótesis, una persona que estuvo presa 5 años antes de la sentencia definitiva, tuvo 3 años que le permiten acceder al beneficio del 2 por 1, después de los 3 años más. Entonces, esa persona, aunque no estuvo 8 años privada de libertad, la ficción de esta ley le permite pedir la libertad o dar por compurgada una pena mayor con el solo hecho de que no se dictó sentencia con antelación. No sé si me entendés hasta Sí, acá. plenamente, plenamente. Bueno, a la Corte le toca resolver en esta oportunidad una cuestión por demás difícil. Digo por demás difícil porque por varias razones. Una, por la eh, cuestión argumental en la que se hace pie, porque si uno examina la relación o los fundamentos que sostienen tanto el voto de la mayoría como el de la minoría, puede entender perfectamente que hay equilibradas como fundadas razones que sostienen uno como el otro. De modo que se trata de una sentencia asaz, no me cabe duda, muy difícil, o difícil en la jerga del estudio de la sentencia. Y por supuesto que es mucho más difícil en términos políticos, porque una decisión como la emitida por la Corte en el contexto, por supuesto, se presta a una ofensiva en el contexto del pluralismo político de parte de muchos organismos de derechos humanos que defienden con vehemencia lo suyo. Este fallo es, a ver,
¿Es solamente involucra durante la etapa de vigencia de la ley 2x1? A ver, ¿qué quiero decir Esa es la esto? cuestión, esa es la cuestión. A ver. Cuando esta ley, es decir, el régimen de la ley más benigna, Mm, ¿verdad? sí. Tiene que ver con la fecha del hecho que se adjudica a una persona en autoría o en complicidad, y cuando con posterioridad, es decir, durante el trámite del proceso o antes, pero con posterioridad al hecho, aparece una ley que se reputa como ley más benigna. El Código Penal argentino desde hace mucho tiempo, y también los tratados de derechos humanos, precisan la conveniencia, la necesidad de aplicar esa ley más benigna. Acá vos hiciste un razonamiento muy atinado al comienzo de esta nota. Decías de que a veces, esto es muy frecuente, cuestionamos el accionar de los jueces sin tener en cuenta que los jueces aplican la legislación vigente. Quiero decir con esto una cosa. Cuando el Congreso de la Nación dictó la ley de obediencia, esta ley del 2x1, los crímenes de lesa humanidad ya se habían cometido. Es cierto, el clima político y jurisdiccional que se vivía en esa época era antítesis del juzgamiento a los responsables de estos entuertos, de estos delitos. Pero no obstante eso, nada autorizaba a suponer que podían darse por finiquitados. Lo que quiero decir con este razonamiento es que cuando el Congreso de la Nación dicta la ley del 2x1, allá en la década del 90, ya era previsible que en el devenir, al amparo de esta ley, se produjeran este tipo de situaciones. Porque la verdad es que esta ley del 2x1, que ya fue derogada, ¿verdad? Que ya fue derogada, pero le da derecho a los acusados por delitos, le da derecho a invocar sus beneficios. Entonces ya era previsible entonces que ocurriera lo que ocurre, es decir, el requerimiento o el reclamo de quien está privado de libertad y el sometimiento a sus beneficios. Y en ese momento el Congreso de la Nación, las dos cámaras del Congreso, diputados y senadores, y el mismo presidente que promulgó la ley, nada expresaron en un sentido o en otro en cuanto a la aplicación restrictiva o amplia de esta norma. A ver, este fallo tiene algún dejo de inconstitucionalidad, digo, algún resquicio que el cual se puede llegar a interpretar y decir, no, los jueces se apartaron acá de esto, de la norma, se apartaron esto de las leyes, de lo que significa en sí la normativa vigente. Con franqueza te digo, yo no alcanzo a encontrar un segmento susceptible de ponderación que pueda descalificar o que pueda voltear, que pueda dejar sin efecto la cuota de razonabilidad que contiene este fallo. Por supuesto que esto no excluye el legítimo derecho que tiene la sociedad, también lo dijiste vos de manera muy atinada, a cuestionar las decisiones de sus jueces y con mayor razón las decisiones de los jueces de la Corte. Ha sido, es y seguirá siendo un fallo polémico, sobre todo porque las directivas de la Corte, es decir, las sentencias de la Corte, en definitiva, más tarde o más temprano se siguen imponiendo y a las decisiones de los jueces inferiores. Más tarde o más temprano, si el tribunal mantiene esta línea jurisprudencial, ella se terminará imponiendo frente a las decisiones de los jueces
inferiores. Claro, claro, De modo que digo que primará en última instancia lo que diga la Corte. claro. Sí, eso quiere decir que el tarde o temprano esto va a terminar imponiéndose. ¿Esto es solamente aplicable a quienes estamos hablando de delitos de lesa humanidad, a todos ellos, o al resto también de aquel que ha cometido cualquier otro delito y que en ese periodo estuvo allí con esa, estuvo detenido durante ese periodo de vigencia de la ley? No, es aplicable a cualquier persona que durante ese periodo haya estado privada de libertad. Esta es la causa por la cual, por ejemplo, los autores del crimen a cabeza estuvieron, a los 10 años estuvieron en libertad, y un montón de personas dentro de las fisuras, digamos, que tiene nuestro sistema penal. Pero esto es así, porque esta fue la intención, o no intención, pero sin salvedad alguna, del legislador argentino al momento de dictar la ley del 2 por 1. Mario Midón, un abrazo, gracias. Gracias, muy amable.